Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal están? Hoy vamos a tener el último día de ruta por Brasil. Ha llegado finalmente ese día. Hoy vamos a dar por concluida esta maravillosa etapa por las tierras brasileñas. Nos estamos acercando a la frontera con Argentina. Nos faltan unas cuantas horas de carretera, pero queremos que nos acompañes hasta las puertas y que pases una jornada más con nosotros. Además, para hacerlo un poquito más ameno, estas horas de trayecto, hemos pensado en un juego. Un juego, no se me enfaden, por favor, ya de antemano voy pidiendo por favor que no se me alteren. Vamos a hacer el top 10 de los lugares que conocimos aquí en Brasil. Disclaimer: sabemos que hay muchos otros lugares preciosos, maravillosos por los que no fuimos. 2. Es nuestra opinión personal y nuestra experiencia. Sabemos perfectamente que a lo mejor tú has pasado unas vacaciones maravillosas en tal sitio que no hemos incluido en la lista y hemos pasado por allí. Pero nosotros vivimos nuestra experiencia a nuestra manera. Nuestras circunstancias. Y 3. Queremos que tú también nos dejes tu top 10 de Brasil en los comentarios para poder comparar cómo diferentes personas tienen diferentes gustos y aún así Brasil tiene un montón de lugares para todo tipo de personas. Creo que va a estar muy entretenido y repetimos, vamos a poner en orden cómo nos gustaron los lugares y qué experiencias vivimos. Pero nos encantó, nos vamos enamorados de Brasil, una diversidad natural, cultural, etcétera, que no deja que compitan los lugares entre sí. Es un juego. Pero queremos un poquito de salsa, ¿no? Para el canal. Así que vamos por ahí. Vamos a arrancar motores y vamos. Vamos que nos vamos. Bueno, agarramos ruta, empezamos la jornada y nos está dando bastante pena concluir la etapa brasileña. Le agarramos un montón de cariño al país, a la gente, vamos a extrañar el idioma día a día y todo. Así que por eso me parece una estupenda idea lo de hacer el top 10 y ordenar, ¿no? Jugar un poco y ordenar nuestros gustos de los lugares en los que estuvimos y en las circunstancias en las que estuvimos. Es buenísimo además porque así también nos sirve para hacer un remember de lo que ha sido estos 6 meses por Brasil, los momentos que más nos gustaron y bueno, los recuerdos siempre quedan ahí, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Pero luego vamos a empezar, evidentemente, por el número 10. Eso, no vamos a desvelar la frutilla. Así que abrimos el ranking en la posición número 10 con Ubatuba. En nuestro paso por Ubatuba estuvimos en Praia Vermelha do Norte, que fue una de las playas que más nos gustó de Brasil. A nosotros nos gustan las playas salvajes y esa sin duda cumplía con todas las características. Tenía unas olazas increíbles, la arena era buenísima, el ambiente estaba muy bien, no había mucha gente y bueno, son un montón de factores, aparte de que estábamos estacionados justo a pie de playa, que eso también suma, un montón de factores que la hicieron pues muy especial para nosotros. Además, también nos gustó mucho lo que viene siendo el pueblo en sí de Ubatuba, que está ahí cerca de Praia Vermelha do Norte, y sabemos que es un área que tiene mucho potencial y que queríamos incluir en este ranking. Nos gustó mucho y además porque salíamos con muchas ganas al litoral y solamente habíamos tenido la experiencia de São Sebastián, pero empezábamos la etapa de playa. Sí, eso también yo creo que le dio puntos extra a la experiencia, ¿no?
Bueno, dejamos atrás el litoral de Sao Paulo, la linda Ubatuba y nos vamos al puesto número 9. Un lugar del interior en el que hemos estado hace muy poquito, voy a ir soltando pistas, que nos gustó mucho y que creo que a todo Brasil le gusta ese lugar, porque nos lo recomendaron 100.000 veces. Nos lo recomendaron mucho y nosotros seguimos las recomendaciones. Nosotros seguimos las recomendaciones y vimos que tenían razón. Bueno, sin dar más vueltas, en el puesto número 9, Ouro Preto. La linda ciudad de Ouro Preto, una de las ciudades coloniales más bonitas de Brasil. O la más bonita, dice. O la más bonita, ahí hay un debate interno. Dejadnos en comentarios si a vosotros os parece la más bonita. A nosotros nos gustó mucho también por el hecho de la experiencia completa, el hecho de entrar en la mina, que sabemos que hay muchas minas para explorar, el ambiente colonial, pasear por las calles. Es un conjunto, ¿no?, de sensaciones que nos gustó mucho y que creíamos que Ouro Preto se merecía un puesto en este ranking. Y además del puesto en el ranking, qué mejor recuerdo para Ouro Preto que ser la última visita en Brasil. Cierto, cierto. Buen punto. Cerramos ahí. Bueno, llevamos una horita más o menos de ruta, ya despertamos. Creo que estamos en posición de continuar con el ranking y hablar de la ciudad que está en el puesto número 8. Curitiba. Curitiba nos llamó especialmente la atención porque no contábamos con ese lugar. Para nosotros era simplemente una parada de pernocta en nuestra ruta hacia el litoral y nos encontramos con un montón de actividades para hacer, muy amable con el turista en el sentido de que tiene muchas actividades gratuitas para hacer, tiene lugares históricos para visitar, un montón de parques. Bueno, nos sorprendió gratamente, sí. La verdad, no teníamos ni idea de lo que había ahí en medio de Paraná. No, nosotros llegamos ahí desde nuestra humilde y completa ignorancia, no conocíamos Curitiba y bueno, tremenda, moderna y grande ciudad. Nos vamos al número 7, estamos ya llegando a la mitad del ranking. Se nos está haciendo muy ameno el trayecto, he de decir, ha sido buenísimo. Muy buena idea el venir compartiendo y recordando y posicionando los lugares, ¿no?, según nuestros gustos y nuestra experiencia, pero está siendo muy bonito recordar todo lo que vivimos en este tiempo, la verdad. Sí. Bueno, me callo un mes, vamos allá.
São Miguel dos Milagres. ¿Cómo no iba a estar São Miguel dos Milagres en este ranking? Por favor. A ver, mucha gente, cuando pensamos desde Europa en Brasil, en las playas paradisíacas de Brasil, se te vienen imágenes muy parecidas a São Miguel dos Milagres. Y en la van life, y cuando pensamos en la van life. La van life que connota ya camioneta al lado del agua en la playa. Además nos tocó una playa súper bonita, sin olas. Esta no tenía olas, un color verdoso, bueno, ideal. La verdad es que es una playa brasileña de ejemplo, es una de nuestras favoritas y lo disfrutamos mucho. Y además hay que sumar que lo compartimos con nuestros amigos. Estuvimos allí varios días con The Coffee Van Trip y la verdad que fue un reencuentro súper lindo. Fue uno de los lugares que más nos gustaron compartir con amigos. Dio, la verdad, para muchos baños, para muchas charlas y para muchos asados también, ¿verdad? Sí, lo disfrutamos un montón, sí. Muy buenos recuerdos. Qué bonito que es Brasil. Estoy recordando este top y la verdad es que me está dando ganas de tirar marcha atrás y volver. Así que nada, vamos a dar un puesto más y creo que un cafecito, ¿no? Deberíamos tomar un cafecito. Va tocando una paradita. Sí, ya me estoy cansando, llevamos un par de horitas y creo que vamos a tomar un café. Bueno, no nos enredamos más. En el puesto número 6 viene... Salvador. Un lugar al que realmente le teníamos un poquito de miedo, sinceramente. No sabíamos si entrar a visitarlo, si no entrar, porque sabemos de muchos viajeros que pasan de largo, pero la verdad es que veíamos imágenes tan bonitas y teníamos tantas ganas de conocer toda la cultura que hay allí, que al final, por suerte, nos animamos a entrar y fue una experiencia muy bonita. Estuvimos varios días muy tranquilos, nos encantó la ciudad, de verdad, tiene mucho para ver. Y la verdad es que no tuvimos ningún inconveniente. De verdad que fue, no, ya sin hablar del orden, del ranking de broma ni nada, me llevo uno de los mejores recuerdos que tengo es en Salvador. Sí. Disfrutamos un montón ese día y además lo habíamos orientado a ese vídeo, me acuerdo, alrededor de la comida. Y todavía recuerdo perfectamente cómo se reía la sonrisa de esa señora que me vendió el abará. Y bueno, todo el mundo que nos estábamos cruzando ese día eran así. Sí. O sea, gente muy encantadora. La comida que probamos era deliciosa, la gastronomía baiana, espectacular. El primer acarajé, el primer abará que probamos en la vida. No sé, tenemos unos recuerdos súper lindos. El pelourinho increíble, ya la historia de que Michael Jackson estuvo ahí. No sé, les guardamos unos recuerdos espectaculares, muy bonitos, sí. Muy lindos.
Ahora vamos a descansar un poquitito y estirar las piernas. Nos vamos a hacer un cafecito. Pero antes, ya que llegamos al Ecuador, llegamos a la mitad de la tabla, vamos a darles con mucho gusto el número 5 porque de verdad es un lugar, no les digo nada, pero naturalmente tiene de los mejores colores que encontramos en Brasil. Sí, sin duda. Arraial do Cabo. Sabemos que es un sitio un poquito turístico y que nosotros no somos mucho de ese ambiente, pero es verdad que las playas nos encantaron. Buf. Y la verdad que como venimos de Galicia, lo del agua fría no es un problema para nosotros, entonces No pasa las nada. disfrutamos un montón, tanto las propias en sí de la Ponta de Atalaya, todo ese espacio natural que allí tienen, Sí. nos encantó. Llegamos en muy buen momento porque aún no había demasiada gente, pudimos disfrutar de un día de playa muy bonito allí. Playa Grande nos sorprendió, es Uf. un arenal gigantesco con unas olas perfectas, ni muy bajitas ni muy altas, el agua bien fría, es verdad, pero no nos importó para nada. Nos Lo bañamos disfrutamos igual. un montón, nos bañamos y pasamos unos días, la verdad, estupendos, así que Arraial do Cabo se merecía un puesto en este ranking. Sin duda, esos colores son de lo más bonito que encontramos en Brasil y lo guardamos con mucho cariño en nuestro recuerdo. Muy recomendable si vas a visitar Río de Janeiro, que te queda a 2 o 3 horitas de Río y bueno, una escapada sin duda Sí, para recordar. repetimos que hay mucha gente, pero no importa, bueno, la tierra es de todos. Claramente. Y si encontrás además los momentos, como dijo Ange, un par de horas tranquilos tuvimos antes de Sí. que vinieron los demás barcos. Y eso es solo en las playas de las importantes, digamos, ¿no? Esta que os Sí. comentamos, la de Playa Grande, tiene muchísimo espacio, te sobra espacio. Sí, para todo el Tanto mundo. si quieres ponerte al lado del chiringuito como si quieres irte a la otra punta de la playa y estar solo con las dunas. Sí, sobra espacio, sobra espacio. Nos gustó mucho. Bueno, y después de esta paradita para el café, volvemos a la ruta. Estamos muy cerquita de la frontera ya, que nos quedarán un par de horas. Por ahí, sí, un par de horas. Así que vamos corriendo con el número 4. Chapada Diamantina. Qué linda la Chapada. La verdad es que esto sí que todos los lugares son especiales, ¿vale? Pero de verdad que la Chapada Diamantina representa un cambio de etapa. Dejábamos tristemente el litoral brasileño que tanto nos había acompañado y habíamos pasado tan bien. Sí. Pero también teníamos delante desafíos, teníamos muchísimas ganas de explorar el verde, el interior del país, que tanto nos decían, Brasil no es solo playa, nos decían en los comentarios. Ya lo sé, vamos a volver por el interior del país. Y así lo hicimos. Y fuimos a la Chapada y mamá, tremenda, es una monstruosidad. La verdad es que estuvimos varios días, unos cuantos, Sí. y aún así no vimos ni una ínfima parte de todo lo que hay para hacer en la Chapada Diamantina. Está lleno de actividades, está lleno de trekkings, de todos los niveles, hay piscinas naturales, hay un montón de cosas para hacer que bien se merecen unas vacaciones bastante largas en el lugar. Y aparte quiero añadir que también es un lugar especial porque nos costó mucho llegar allí. Sí. Nosotros fuimos desde los Lençóis Maranhenses hasta la Chapada, todo así de una, y ya visteis en el vídeo de las rutas brasileñas todo lo que nos pasó por el camino. Entonces, en ese sentido también llegamos con muchísimas ganas, ¿no? de explorar el lugar y de por fin decir, vale, ya estamos en la Chapada Diamantina, Sí. ya se han pasado estas 30 y pico horas de ruta que teníamos por delante. Y ha valido la pena. Eso es.
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised. Y llegamos ya al top 3 de nuestros destinos favoritos de lo que hemos visitado en Brasil. Por cierto, os vamos a dejar en la descripción los enlaces a los vídeos de todo el ranking, además de la lista de reproducción con todos los vídeos de nuestro paso por Brasil, que la verdad nos encanta cómo han quedado y va a ser un recuerdo para toda la vida, por supuesto, y nos encantaría que nos dejarais vuestra opinión en cada uno de los vídeos contándonos vuestra experiencia de los lugares, ¿no? Porque era, como comentábamos al principio de este vídeo, los lugares también van muy vinculados a la experiencia que cada uno haya tenido allí, ¿no? Bueno, sin más, llegó la hora de desvelar el número 3. ¡Pipa! Qué lindo Pipa. Pipa, de verdad, pensábamos que nosotros nos íbamos desde Recife a otra playa más. Pensábamos que era hermosa, pero otra playa, otro pueblito costero, humilde, bonito. Pero es que llegamos y haber estado días pernoctando en el Chapadao catapultó la experiencia. Sí, sin duda. O sea, la explotó porque de verdad que estuvimos, no sé, una semana, más tiempo, y estuvimos haciendo vida ahí arriba, que parecía Marte. Sí. Todo ese contraste, porque el agua continuaba siendo turquesa, pero teníamos todo el patio de casa que era naranja Marte. O sea, impresionante. Y el cielo azul. Y el cielo azul. Nada que ver, un azul completamente distinto al del mar. Además, es cierto lo que comenta Rubén, que nosotros íbamos con la idea de que iba a ser un balneario, pues como hay muchos en Brasil, ¿no? Lleno de turistas y enfocado a ello, con una playa bastante buena, pero poco más. Lo que realmente nos sorprendió fue ese lugar en el que pernoctábamos, esa experiencia de estar allí solísimos, en medio de esa tremenda explanada, con esas vistas, esos acantilados, y sobre todo encontrar esa playita por la que bajamos las escaleras, y no había nadie, una playa súper salvaje. Increíble. Fue muy top la Pipa. Es que de verdad que este top, el top 3, está muy peleado. Muy difícil. Nos vamos al número 2 de este ranking, ya una posición privilegiada del ranking,
y es un lugar que creo que va a ser bastante polémico. Sí, no todo el mundo lo va a compartir. Tiene muchos detractores este lugar en concreto. También es verdad que es el más internacional, el más conocido fuera de Brasil. Lo primero que se te viene a la mente cuando piensas en Brasil a mucha gente es este lugar en concreto, y a nosotros nos pasaba igual. De hecho, estaba en nuestra lista de deseos de lugares a los que visitar alguna vez en la vida. Es por eso que le damos esta posición, porque fue muy especial llegar hasta aquí. ¡Río! Eso es, Sí. Hemos puesto a Río de Janeiro en la posición número 2. Y bien merecida, a ver, ¿qué querés que te diga? Sí, Nosotros, la palabra en la entrada a Río es ilusión. Nos Sí. hacía mucha ilusión en llegar a Río, muchísimo. porque abandera Brasil por el mundo. Nosotros teníamos muchas ganas de visitar alguna vez de verdad Río, y fue ahora como parte del viaje. Entonces era como un hito personal que llegar a Río, que Río y Brasil forman parte de nuestro viaje. Así que llegamos, estuvimos más de 10 días en Río, 4 vídeos hicimos, o sea, intentamos ver casi todo lo relevante desde el punto de vista turístico, y de verdad que nos llevamos muchísimos recuerdos. Lo pasamos muy bien, nos tomamos algo en Copacabana, en Ipanema, nos reímos, visitamos una de las 7 maravillas del mundo, Sí. y encima con el cielo completamente despejado, pan de azúcar también, un atardecer de película, todo. Lo disfrutamos al 100%. Tuvimos una experiencia maravillosa, y es por eso que queríamos darle una buena posición. Hay muchos brasileños que no les gusta que la imagen de su país sea Río, porque Claro. Brasil es mucho más que Río de Janeiro. Y es cierto. Y eso lo sabemos y estamos 100% de acuerdo. Pero eso no nos quita la ilusión con la que nosotros fuimos a visitar Río, Sí, ¿verdad? y que objetivamente es hermosa. Un pack completo, y nos gustó muchísimo, un recuerdo de por vida en Río de Janeiro. Bueno, y ahora sí, llegamos a la cumbre de este podio a la vez que llegamos a la frontera con Brasil. Muy poético todo. Pero este lugar se merece una pausa y un poquito de reflexión, ¿no? La verdad es que nos encanta llegar a la frontera recordando todos estos bonitos lugares por los que pasamos, todas las experiencias que vivimos, y por supuesto acabar de recorrer Brasil con este recuerdo que tenemos de este lugar en concreto, que la verdad nos explotó la cabeza. Era una meta personal y una meta del viaje, porque siempre estábamos mirando como el conejo que mira la zanahoria. Siempre estábamos mirando ese punto para llegar. Era una meta que de verdad le teníamos muchísimo cariño, y cumplió y superó las expectativas. Sí. Se merecía sin duda que esté el motor apagado, darle la importancia que tiene este lugar para nosotros, y repetimos lo que decíamos en su video. Es un lugar único en el mundo. Nos parece que es distinto, es especial. Yo creo que ya sabes qué lugar es, sin duda. Pero bueno, aún así, vamos allá. Lençóis Maranhenses. Uno de los lugares más top de Brasil, para nosotros el número 1. Sin duda. Pero sabemos que, otra vez, hay muchos tipos de experiencias y muchos tipos de viajes.
Como decía Rubén, era una meta personal porque a nivel geográfico era nuestro punto máximo del nordeste al que íbamos a llegar. Desde allí ya descendimos todo por el interior, sí, como pudisteis ver en los vídeos de Brasil, así que era como una meta que teníamos pendiente y además que íbamos un poco a contracorriente porque teníamos que llegar antes de que se vaciaran las lagunas también. Sí. Es muy importante visitar los lençóis maranhenses en la época buena, que suele ser junio, julio, agosto. Nosotros llegamos en octubre. Nos arriesgamos un montón, sabíamos que nos íbamos a encontrar muchas lagunas vacías, pero aún así 100% valió la pena la experiencia. Sí. Nos encantó perdernos por las dunas, la excursión que hicimos el segundo día, caminando, 40 minutos caminando por ese paisaje en el que te sentías súper pequeño y súper intimidado con esa inmensidad. Nunca habíamos tenido una experiencia así en un desierto. Sabemos que no es un desierto húmedo, bueno, un tipo de ecosistema muy característico. Pero la verdad que vale mucho la pena y es uno de los pocos lugares del mundo que yo diría que vamos a repetir, sí o sí. Sí, sí, porque al no ir en la época óptima, también sabíamos que, bueno, no teníamos algunas lagunas turquesas o los azules más bonitos que se ven en las fotos, nos perdíamos de algunos hándicaps. Pero créanme que 300% recomendable, sí, es increíble. Le añado a lo que dijo Ange, la experiencia de volver de noche en el jeep, completamente oscuras, ves todas las estrellas, que ni siquiera la cámara le hace justicia, rapidísimo entre las dunas, no ves nada, es espectacular la experiencia, la inmensidad del desierto cuando el guía te deja y no hay nadie más, es que no hay nadie más, sí, prácticamente. Sin duda es un destino para repetir y para pasarte allí varios días. Nosotros, sí, solo entramos a los lençóis, como pudisteis ver en el vídeo, desde Santo Amaro, pero también desde Barreirinhas hay otras excursiones a otras lagunas, también está el povoado de Atins, que es muy interesante. El tiempo que tuvimos, la verdad, lo aprovechamos muy, sí, bien. Repetimos además, para terminar, que tuvimos solamente como extranjeros 6 meses para recorrer Brasil. Sabemos que tiene que haber otros lugares igual de bonitos o más bonitos de los que estamos contando y ojalá en el futuro podamos volver a entrar, pero de momento esta es nuestra experiencia, las circunstancias y cómo lo vivimos. Y la verdad es que nos vamos con un 10
un sobresaliente tiene Brasil y muy contentos. Nos interesa mucho conocer tu opinión. Por favor, déjanos tu ranking de Brasil. ¿Qué 10 lugares imperdibles nos recomiendas para Brasil? Pueden ser algunos de los que ya hemos estado o algunos de los que nos quedan por visitar. Pero por favor, comparte con nosotros y con la comunidad, porque va a ser muy interesante ver distintos puntos de vista, distintas experiencias y bueno, y también experiencia de vosotros los brasileños, ¿no? Que conocéis vuestro país mejor que nadie y seguro que sabéis de muchas perlitas que se nos han escapado. Sí, vamos a hacer eso. ¿Qué creen? ¿Cómo lo ordenarían ustedes? Si comparten muchos y en diferente orden. Cada uno coméntenos debajo y déjenos su top 10 de Brasil. Y puede ser incluso una lista de deseos, no tienen por qué ser sitios que ya hayas visitado. Claro, no hace falta que hayan estado, que sepan que es de lo mejor de Brasil. Ahora nos disponemos a cruzar la frontera argentina y lo vamos a hacer contigo, por supuesto, una vez más empezando una nueva etapa juntos, así que quédate con nosotros y a ver qué pasa en la siguiente etapa. Si bien vamos a salir de Brasil, todos ustedes, los brasileños también, están dentro de esta camioneta, todos son parte de este viaje y los animamos a que continúen con nosotros por toda América y por todo el mundo. Bueno, estamos ya a solo 1 kilómetro o 2 de la frontera con Argentina. Las fronteras siempre imponen un poquito, pero bueno, no deberíamos de tener problemas porque llevamos todo en orden, todos los papeles están bien, así que esto debería de ser un mero trámite más. Esperemos. Sí, nosotros revisamos todo igual, no tenemos comida. Bueno, hacemos los deberes, pero a ver qué pasa. Nunca se sabe. Allá vamos. Bueno, el vehículo ya puede salir. No sé si entrar en Argentina, pero salir de aquí puede salir. Sí. Vamos, siguiente paso. Vamos saltando, ¿no? Como si fuera esto... Una gincana. Una gincana. Estamos en un territorio de nadie. Vi una bandera muy bonita. ¿Dónde estamos? ¡Estamos en Argentina! ¡Vamos, vamos! ¡Argentina! Vamos a comprar factura. Una factura, una milanesa. Ay, una napolitana, por favor, con papas fritas. Bueno, todo bien en la aduana, en migraciones, todos los papeles hechos. Nos han dado 3 meses para el vehículo, 3 meses para nosotros, 90 días, lo muy que amables, esperábamos. La verdad que sí, muy amables. Todo bien fácil. Muy contentos de entrar en Argentina. Se viene una etapa muy poderosa. Muy poderosa y muy bonita también, a la que le tenemos muchas ganas. Los primeros pasos van a ser un poquito distintos, pero eso os lo contaremos en el siguiente episodio. Eso es. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Cerrar la etapa brasileña significa también bastante para nosotros. Nos encantó el país vecino, nos trataron de 10. Conocimos unos paraísos naturales hermosos, culturales, la gente súper amable, nos llevamos amigos. La verdad es que la experiencia brasileña de 10. Sí. Y queremos repetir, queremos volver en algún día, en el futuro, a Brasil. Así que dejen un like, por favor, si les gustó este capítulo. Dejadnos un comentario con qué opináis sobre nuestro top 10, sobre esta entrada a Argentina y qué esperáis que vayamos a hacer aquí en Argentina. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao, chao. Chao.